Entonces, como ahora voy a asignar losas, en este caso estoy trabajando en una estructura, recuérdense ustedes, de un solo nivel, ¿sí? Primero voy a asignar losas, luego voy a replicar a un segundo nivel para que las cargas del entrepiso y de la losa final sí sean representativas sobre el modelo, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Voy a... Ya he definido las losas, ¿sí? Recuérdense que a este punto todos deberíamos de tener ya la losa de 10 centímetros trabajada. Y voy a trabajar sobre mi cota z igual a 3 mis losas. Entonces voy dibujando acá. Ya sé bien que otras, ojo que siempre debemos de revisar que esté losa 10 centímetros o la propiedad que hayamos trabajado. ¿Sí? Si en algún caso van a trabajar billete de bobería también, pues aquí es donde ustedes la definen. Y acá voy a trazar completamente la losa, ¿sí? De extremo a extremo. Y no hay ningún problema en el sentido en el que cómo o dónde detectar que esta losa va a estar en conexión con algún elemento tipo frame. Lo mejor es tener todo dibujado, ¿sí? Losas, muros, mochetas, todo, y hasta después hacer la división de a elementos finitos. ¿Sí? Entonces, pero antes de poder dividirlos, lo ideal es asignarle cargas a una sola losa y luego que la división, y ahí todas las divisiones que uno haga vayan llevando sus propias cargas. Entonces, primero, reviso que esté en mis unidades kilogramo metro. Y me voy a la pestaña definir, patrones de carga. Vamos a agregar un sismo. ¿Sí? Este va a ser un sismo estático. Permítanme, me hace falta, perdón, me hace falta sobrecarga. ¿Sí? Tengo que definir una sobrecarga. Y esto lo vamos a dejar como una super dead. ¿Okay? La carga dead, pues le voy a colocar carga muerta, le voy a modificar. Y la carga viva le voy a poner una CV de carga viva. ¿Sí? La sobrecarga idealmente trabajarla como super dead, porque si en algún caso ustedes hacen su modelo y lo trabajan fino, y van a trabajar sobre también el proceso constructivo, es decir, en las fases. Necesitan hacer análisis estructurales dentro de las fases constructivas del proyecto. Normalmente las cargas tipo super dead se añaden hasta cuando la obra ya está finalizada. Entonces, las combinaciones de mayoración de cargas que nosotros analizamos son cuando la obra ya está completamente construida. Pero eso no quiere decir de que yo no pueda hacer un análisis dentro de alguna fase constructiva. Por ejemplo, quiero revisar si la losa puede sostener los andamios o los parales. Pudiera ser. Esa es una carga que básicamente del entrepiso como tal se le asigna a la losa que lo recibe. ¿Sí? Eso es un análisis estructural dentro de la fase constructiva. Normalmente acá no se acostumbra, pero se puede hacer. ¿Sí? Entonces, normalmente cuando ustedes definen cargas super dead, ya hablamos de que son cargas de piso, cargas de acabados, cargas de otros detalles que normalmente van siendo las que ya se agregan hasta que la obra está finalizada. Por ello, va siempre super dead con sobrecarga. Ahora vamos a agregar un sismo, ¿sí? Vamos a colocar sismo estático. Vamos a buscar, por favor, dentro de mis patrones, carga tipo sísmica y voy a decirle al programa que es a través de los coeficientes que uno define como usuario. ¿Okay? Vamos a agregar esta nueva carga y la vamos a directamente a modificar. ¿Sí? Modificar la carga lateral. Entonces acá yo quiero que el programa analice. Tengo dos formas de poder analizar estos parámetros. Puedo dejar tanto el sentido de X y Y habilitado junto con sus excentricidades positivas y negativas. Si es que en algún caso yo tanto en el sentido X como en el sentido Y tengo el mismo sistema estructural. ¿Sí? Entonces, en este caso, como digamos que voy a tener exactamente el mismo sistema en un sentido y en otro,
puedo dejar habilitadas las 6 opciones. ¿Sí? Si no, pues solo debería de estar analizando primero en X y luego en Y. Ahora bien, ¿qué tipo de, qué tipo de parámetros voy a utilizar en un proyecto? Digamos que yo voy a estar utilizando primero tengo que definir los parámetros sísmicos en base a la ubicación. Y digamos que yo tengo dentro de este ejercicio voy a definir mis parámetros para ciudad de Quetzaltenango, Quetzaltenango, ¿sí? Entonces, yo voy colocando vamos a ver, yo si no mal estoy, habíamos definido una altura de 3 metros, sí, si estoy acá en Z3, ya con 2 niveles yo tendría 6 metros. Recuerden que ahorita le voy a agregar su segundo nivel. Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar permítanme ustedes, solo debo hacer acá un ajuste. Tengo cabecera. Muy bien, entonces digamos que dentro de los parámetros, asumamos que nos vamos a ir un poco críticos con un tipo de suelo D. Estoy en Quetzaltenango cabecera, tengo un tipo de suelo D y por favor necesito que a este sismo, permítame, yo creo que aquí, vamos a ver, tipo D, sí, como los estructurales. Permítanme, vamos a modificar acá una cuestión. Debo yo de revisar Gracias. Vamos a ver por acá. Ahí estamos. Entonces, si voy a estar trabajando sobre una ductilidad baja en mampostería reforzada, la norma me indica que debería de tener un R equivalente a 3 y un omega de 2.5 con un CD de 2. ¿Sí? Una altura de 6 metros, ¿sí? Para poder obtener los valores que correspondan ya directamente al cálculo de mi sismo, ¿sí? Vamos a ver. Vamos recapitulando. Yo tengo entonces un tipo de suelo D. Es una obra ordinaria. ¿Sí? El nivel de protección sísmica pues debería estar también congruente, ¿no?, al tipo de suelo. Estos dos parámetros pues ya no son necesarios en la última actualización. Pueden omitirlos. El R acá, permítanme, en realidad el R es de... el R es de 3, muy bien.
Y tenemos los parámetros pues, que ustedes consideran para poder armar ya directamente ¿cómo se llama? Su espectro, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, vamos a estar utilizando un CS, ¿sí? Un coeficiente sísmico cero de 0.361, ¿ok? Y nuestro factor KD de 0.66. Coincide con lo que me había mencionado, ¿no? ¿Sí? Ahora, aquí tengo una situación. Cuando yo he agregado mi carga de otro nivel, debo regresar a modificar a la historia que estoy aplicando, ¿sí? Porque aquí todavía me aparece solamente el primero. Le voy a dar OK. Vamos a darle un OK, ¿sí? Voy a agregar las cargas gravitacionales. Voy a asignar. Me voy a ir a Shell Loads y voy a agregar una carga uniforme. Dentro de la carga viva, pues es una vivienda, vamos a utilizar 300, ¿sí? En sentido gravitacional. Y ahora necesito que ustedes agreguen también una carga en el shell equivalente a la sobrecarga de 200. Entonces tengo 300 para mi carga viva y 200 para mi sobrecarga, ¿sí? Muros, muebles, anclados al piso, etcétera, etcétera. Bueno, ahora que yo ya tengo divididos, asignadas mis cargas, voy a proceder a definir un nuevo nivel, ¿sí? Entonces voy a darle Add Modify Grids y voy a modificar la data de los stories, es decir, de los entrepisos. Voy a agregar acá, ¿sí? Vamos a ver, un clic derecho y agregar, sí, en el espacio vacío, ¿verdad? En el espacio blanco. Ahora le damos un Add o Modify Grids, por favor. Y ahora yo tengo que modificar la data de los stories, de los entrepisos, por favor. Y aquí hay un botón que se llama Modify o Show Stories, Story Data, ¿sí? Vamos a cliquear sobre eso. Lo que nos va a mostrar es cómo está la base, es decir, la cota 0 y luego la 3. Pero yo debo de agregar entonces una A más 6, ¿sí? A Z igual a 6. Entonces, voy haciendo un clic derecho sobre esta flechita y le voy a decir al programa que agregue un nuevo story, un nuevo nivel, manteniendo las alturas que ya tenía, ¿sí? Lo que pasa es que a veces yo puedo modificar o agregar un mezzanino, o agregar un piso intermedio entre una altura grande. Entonces, o bien puede ser que al diseño arquitectónico se le ocurrió meter un nivel de oficinas en el nivel 2 y tengo que desplazar todos los apartamentos, digamos, que tenía. Entonces, ahí yo debería de modificar ya sea bien las elevaciones o las alturas, ¿sí? En este caso voy a dejar las elevaciones como tal, ¿sí? Y el programa me pregunta de qué altura es el siguiente nivel y cuántos niveles quiere usted incluir. En nuestro caso, cantidad de entrepisos o niveles a agregar sería solamente uno de 3 metros de altura, ¿sí? Y quiero que lo coloque sobre el story 1, ¿sí? Y quiero que replique a partir del existente story 1, ¿sí? Es como un control C y control V, solo que lleva un par de clics más, ¿no? Vamos a darle aquí un OK. Y si ustedes se fijan a la derecha, ahora otro OK y otro OK. Si se fijan acá, yo ya tengo definida pues toda la estructura principal con los entrepisos y demás. Normalmente se tiende a dejar pues aberturas grandes frente a los pasillos para que pueda ingresar la luz y demás. Diseño arquitectónico.
En este caso, ojo que también la losa final, vamos a revisar por acá. Ahora, miren, voy a ascender al al Z6, ¿sí? Ya estoy en la parte superior y voy a revisar con un clic derecho. Primero selecciono, un clic izquierdo y luego un clic derecho para ver las propiedades. Vamos a ver, repito esta parte. Un clic izquierdo y luego un clic derecho y me despliega la información del elemento que yo estoy viendo. Y si ustedes se fijan, ya tiene las cargas. Ojo que esta es una losa final. Normalmente las cargas vivas disminuyen, ¿verdad? Porque muchas veces no hay acceso. También una sobrecarga de 200 puede ser un poco robusta porque a lo mejor no voy a seguir levantando muros ahí, ¿verdad? En este caso, por no modificar a más, la voy a dejar acá. Pero si ustedes quisieran modificar alguna carga, ustedes pueden clicar acá, asignar, en Shell Loads, en Uniform, y agregan una o reemplazan. Por ejemplo, digamos que voy a quitar la sobrecarga. O yo tenía una sobrecarga de 200, la voy a pasar a 50. Porque a veces se tiende a dejar pañuelos, por ejemplo, en la losa final. Digamos que según nuestros cálculos eso equivale a 50 kilos metro. Que lo vemos, metro cuadrado. Entonces, estoy sobre Z igual a 6. Clic izquierdo para seleccionar. Verifico que tenga yo seleccionado un shell. Me voy a asignar cargas sobre mi shell y pongo una carga uniforme. Si por ejemplo yo quisiera borrar la carga del load case sobre carga, lo cliqueo aquí en delete. Como yo quiero reemplazarla, o bueno, si me hiciera falta y hay que añadirla un poquito más, pueden también agregar. Pero yo lo que quiero es reemplazarla por una carga de 50, digamos, que es lo que equivale en mis pañuelos, por ponerles un dato. La vamos a dar acá, ok. ¿Sí? Ahora reviso que tenga la información asignada. Un clic izquierdo, un clic derecho y yo tengo siempre en viva 300, está un poco sobrada en realidad, debería ser menos, 150, por ahí. Vamos a dejar por ahí y 500. ¿Sí? Porque ya reemplacé la carga que antes estaba a 200 y la sustituí con una de 50. Vamos a dar ok porque solo quería revisar. Voy a guardar y continúo revisando mis cargas sísmicas. En Define, Load Patterns, sismo estático, continúo modificando y ahora sí, necesito que el sismo pegue a la estructura desde la base hasta el nivel superior, con mis coeficientes que yo había definido anteriormente. ¿Sí? Punto 36.1 y punto 66. Vamos a darle un OK. Vamos a darle otro OK. Y necesito, por favor, que ahora agreguemos en nuestros load cases, ¿sí? A ver aquí, linear. Ahí estamos. Solo necesitaba que revisáramos, ¿sí? Cómo estaba aquí el aspecto del sismo estático. Muy bien. Entonces, ahora necesito, por favor, que vayamos a asignar nuestras combinaciones. Esto se hace en la pestaña Define, Load Combinations. Busco hasta donde aparezca Load Combinations. Y al hacer un clic acá, ahora me muestra un espacio en blanco. Pero yo sé, en la NS3, capítulo número 8, me aparece perdonen ustedes, NS2, disculpen ustedes, NS2, me voy a capítulo 8 y aquí tengo mis combinaciones tipo CR, ¿sí? Tengo CR1, 2, 3, 4 y 5, que son las que involucran el sismo, que son las que voy a asignar ahorita por acá. Siendo entonces, vamos a agregar nueva combinación, Add New Combo, ¿sí? El botón que está aquí para agregar nuevo combo, o sea, nueva combinación. Y voy a teclear la CR1. Según mi norma, la CR1 equivale a 1.4 veces de todas las cargas muertas, es decir, dead y sobrecarga. ¿Ok? 1.4 de la muerta y también 1.4
de la sobrecarga. Vamos a agregar ahora la CR2 con 1,2 de la muerta más 1,6 de la viva. Entonces voy tecleando acá, CR2, 1,2 de todas las que sean muertas, eso involucra también mi sobrecarga. Pero sí tengo 1,6 dentro de mi carga viva. ¿Sí? Esto está tomado de mi página número 65 de mi NS2. Vamos a ver por acá. Tengo 1,2 de la muerta más 1,6 de la viva. Debería de incluirse acá 0,5 de la viva de techo, pero el problema está en que las definí en el mismo caso. Entonces, ahorita las vamos a dejar por acá, están mayoradas, pero se puede hacer el ajuste. ¿Ok? Y de la CR1, de la CR1, 1.4 y de la sobrecarga 1.4. Y para la CR2 tengo 1,2, 1,2 y 1,6. Muy bien. 1,6. 1,2 en las muertas y 1,6 en la viva. ¿Verdad? Más o menos siguiendo lo que está planteado acá. Muy bien. Ahora me voy a definir mi combinación. La CR3 no va a predominar porque no tengo ni siquiera carga viva de techo definida. Entonces voy a asignar una CR4. ¿Sí? Eso es 1,2 de la carga muerta, 100% de la viva, es decir, más 1 de la viva. Vamos a entonces agregar CR4. Tengo entonces 1,2 de las muertas. ¿100% de la viva? Voy a dejar ahorita el sismo vertical pendiente. Por eso lo hemos definido los horizontales en X y en Y. Entonces a esta CR4 ahora le voy a agregar un sentido positivo, porque lo que voy a hacer es de que voy a tomar el sismo estático y lo voy a dejar a su 100% de manera positiva, por este más menos. ¿Sí? Vamos a darle aquí un OK. Voy a agregar una copia exacta de ese, siendo un CR4 menos, y aquí al sismo le pongo un -1. OK. ¿Sí? Con esas 4 voy a empezar a trabajar. Ahora, el programa también tiene combos por defecto para diseño. Y estos se agregan en Add Default Design Combos. Y aquí yo tengo, en realidad no hay alguno directamente para mampostería, pero sí hay, por ejemplo, para muros de corte de concreto. Los factores de mayoración son buenos, puede ser una buena recomendación, más no es obligatorio que lo agreguen. Con que cumplan con las CRs están re bien. ¿Sí? Entonces aquí queda criterio uno, pues como ustedes gusten. En mi caso, yo voy a agregar estos combos y si ustedes quisieran luego hacerle algún ajuste a esa combinación, como es opcional, no es la de las normas, pueden ajustar, pueden también convertirlas a editables, porque si no se quedan sin opción a modificarlas. Pues aquí pueden agregarlas y les agrega pues 6 combinaciones adicionales que dentro de ellas, por ejemplo, tiene una forma muy parecida a las CRs. Por ejemplo, esta es como la CR2, 1,2 de la carga muerta, de la sobrecarga, más 1,6 de la viva. O sea, es directamente opcional esta parte, ¿no? Vamos a darle aquí un OK. Y ahora sí, viene lo importante. Vamos a dividir todo en sus elementos finitos correspondientes. Muy bien.
Todo es importante, pero es que esta parte es esencial para que interprete correctamente sus resultados. Voy a darle a All, ¿sí? Que seleccione todo. Y a ver, aquí hay varias maneras de trabajar. O yo decido dónde cortar mis elementos finitos o que lo haga el programa. Cualquiera de las dos da buenos resultados. Vamos a ver, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Por ejemplo, si yo decido correr el programa tal y como está. Bueno, para empezar, debo modificar el empotramiento en mi base. ¿Sí? Aquí me fui a mi z igual a 0. Voy a seleccionar mis pocos nodos que tengo y les voy a asignar una restricción empotrada. ¿Sí? Entonces, por favor, nos vamos a z igual a 0. Selecciono todos los nodos, todos los joins que ahí aparezcan. Luego me voy a la pestaña Assign y luego en la primera opción que dice Joins, al cliquear sobre ella, me despliega, perdón, ahí aparece Join Assignments, me aparecen las restricciones y debo de clicar sobre la que está empotrada. Vamos a darle aquí un OK y ya me cambia la forma. Vamos a actualizar por acá la imagen y ya me cambia la manera en la que está empotrado los apoyos de los muros, ¿sí? Entonces, vamos a ver. ¿Qué pasa si yo corro mi programa tal y como está? Le voy a dar acá un guardar y luego un run análisis. Muy bien. Y tengo algunas características acá de deformación, ¿sí? Noten ustedes que el programa ha decidido dónde cortar la losa y claramente entre el eje 1 y 2, que es donde no colocamos viga secundaria, las vigas donde tienden a no tener algún elemento que les apoye a restringir ese desplazamiento, tienden a deformarse, ¿sí? Entonces, si observamos nosotros en estos puntos, la losa tiene mucha más deformación, es decir, alcanzan zetas equivalentes a, vamos a revisar por acá, por ejemplo, en este caso tengo un Z, está en metros, bueno, este es de 2 milímetros solo para carga muerta, versus punto 1 milímetro en los otros lados. Sí puede resultar conveniente confinar más la losa, no tanto los muros, sino la losa, ¿verdad? Bueno, ahora, eso es en cuanto a los desplazamientos, ¿sí? Si, por ejemplo, yo activo el análisis modal, ojo que ahorita no voy a entrar mucho a detalle de qué es un análisis modal todavía, yo lo que quiero es de que se logre identificar qué sucede o qué pasa con los diferentes elementos, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a revisar. Claramente, dentro de un análisis, bueno, dentro de un análisis modal lo que analizo son las formas de vibración ante cargas laterales, ¿sí? Y lo que está sucediendo es de que los ejes entre A y B y entre C y D tienen pues, un poco más de rigidez por la presencia de los muros. Es decir, que lo que tenemos entre ellos, es decir, esta parte que está como viga, es la que más está sufriendo pues ese tipo de deformaciones si es que en algún caso las cargas laterales a través de un sismo llegaran sobre el eje X. Entonces, puede resultar conveniente ubicar vigas pues, un poco más peraltadas, no tanto porque la deflexión sea la que manda, sino porque un muro se vuelve muy rígido y al tener solo una conexión de una viga puede resultar pequeño, ¿sí? Entonces, muchas veces, a veces cuesta explicar un poquito eso a diseño arquitectónico, pero hay que procurar encontrar ahí la forma en la que podamos empatar esos criterios, para que, bueno, aquí de manera visual es bastante fácil de observarlo, ¿sí? Pero esto puede llegar a pasar. Y también, vamos a ver por acá, si cambio al modo número 2, miren ustedes ahora, ya no está vibrando sobre X, sino que a lo largo de Y, y nuevamente podemos llegar a tener
algunos puntos que no se deforman de manera congruente, así como esta viga, no sé si logran observarla ahí, pero genera un efecto punzonante hacia arriba en la losa, donde más o menos está el cursor, digamos que aquí donde está este nodo, ¿sí? Entonces, mucho de eso hay que revisar, así como también los periodos, normalmente en sistemas tipo cajón, como son sistemas muy robustos, muy rígidos, los periodos tienden a ser bajos de vibración. Entonces, puede ser bueno darle buena ductilidad o una alta ductilidad, porque eso compensa un poco la topología de los muros. En nuestro caso, recuérdense que habíamos elegido un R que corresponde a una ductilidad baja. Y mucho se representa también en la forma de vibración. ¿Okay? Muy bien. Vamos a tener aquí la animación. Y a este punto yo no había asignado o no había dividido los elementos, pero sí el muro va dentro de lo que corresponde a sus deformaciones. Y lo que sí puedo revisar, vamos a ver, dentro de lo que puedo revisar, por ejemplo, pues el diseño de las mochetas y soleras, desactivando probablemente acá los muros. Para desactivar los muros y ver solo cómo les fue a las mochetas y soleras, pues tendría yo que irme al Set View Options y desactivar todo lo que corresponda a las paredes, también a los pisos pudiera ser. Entonces desactivo walls y los pisos, le damos un OK y acá ya me muestra solo mochetas como tal. Entonces las que nosotros teníamos, digamos, entre el eje 2 y 3 están un poco esforzadas. Habría que revisar qué sucede con ellas. A lo mejor es porque están conectadas a través de esta viga, ¿sí? Al igual que estas que tenemos en este punto, no tienen alguna viga que las ayude a conectarse en estos puntos que estoy seleccionando, ¿sí? Aquí no hay algo que las logre confinar, no hay algo que las esté conectando. Y las que tenemos entre el eje 2 y 3 muy probablemente van a requerir pues un poco más de sección. Bueno, eso es a los elementos secundarios o mochetas y soleras. El programa tiene también una opción. Ahora voy a invertir la vista, voy a ocultar lo que serían vigas y columnas, pero si quiero que me muestre los pisos y los muros, ¿sí? Y el programa tiene la opción para poder desplegar qué sucede dentro de mis elementos tipo shell para, a través de un combo, por ejemplo, que les digo, el CR4, que encuentre los esfuerzos resultantes para cortantes, ¿sí? O fuerzas, digamos que la fuerza de compresión, las cortantes en el otro sentido, o los momentos. ¿Okay? Entonces depende mucho de qué comportamiento, qué resultados tengan mi estructura como tal. Vale la pena revisar pues ya directamente estas partes. Ahora bien, el inconveniente de no haber dividido en elementos finitos, ¿sí? Es de que hay muchos resultados que son un tanto eh, a grosso modo, ¿sí? A ver, ¿a qué voy? Digamos que el muro del frente, voy a poner en la elevación del eje 1. Si prestamos atención a esto, bueno, parece en realidad un arco iris, no está definido tan preciso como tal. Eh, pero si me ubico, por ejemplo, en la planta del Story 2, los resultados son un poco más finos, porque aquí sí el programa decidió dividir en elementos finitos, ¿sí? Entonces, voy a tomar dos capturas a esta parte, y así un poquito rápido las vamos a ver por la hora. Vamos a ver aquí un nuevo documento, perdonen ustedes.
Y acá vamos a mostrar una elevación, por ejemplo, del eje 1. ¿Sí? Y estos son los resultados obtenidos. Ahora bien, miren ustedes, si por ejemplo yo ahorita desbloqueo o liberé del modelo, de la corrida, perdón, siempre sobre mi elevación del eje 1, vean acá dentro de la forma en la que yo asigno las características en este muro, aquí hay un Wall Meshing Options, que es prácticamente un meshado o un dividido en elementos finitos. El programa automáticamente no asigna nada. ¿Sí? Pero, a ver, aquí estoy hablando de esta parte, ¿sí? Wall Meshing Options, None, que es el defecto. ¿Sí? Pero también se podría agregar un auto rectangular o demás, algo que vamos a ver ahorita rapidito. Y dentro de mi elevación, perdón, dentro de mi planta del Story 2, sobre la losa, yo hablando de el meshado, el mallado, sí tengo una opción asignada. Entonces hay dos opciones o dos caminos que uno puede tomar en este punto. Puedo seleccionar todas las propiedades, asignar, y para elementos tipo shell yo debo de agregar un wall automesh options, ¿sí? Que básicamente es que el programa detecte eh, a través de un autorrectangular, por ejemplo, y vamos a ver qué sucede con ello. Ahora vuelvo a correr el programa, no toqué nada más que seleccionar todo y luego que a solo los muros le asigne estas características, y recuérdense que anteriormente yo obtuve estos resultados pues un poco gruesos, ¿no? Ahora el programa automáticamente dividió cada muro en 6 elementos finitos. Se puede hacer más fino, pero si yo despliego resultados nuevamente, noten ustedes los resultados y díganme si hay variedad o hay varianza de los resultados que tengo entre la izquierda y la derecha. Efectivamente, si uno no divide en elementos finitos sus muros o sus losas, esto también pasa para las losas, pueden haber mucha variación en resultados. En la primera, lo hice intencionalmente y no asigné, y en la segunda sí estoy diciéndole al programa que los divida en elementos. Entonces, así como se vio o se dijo en elementos finitos, la mejor manera de poder trasladar esfuerzos, fuerzas, desplazamientos, rotaciones, etcétera, etcétera, es a través de elementos finitos porque están interconectados en sus nodos, generando entonces resultados más exactos que solo asignar cargas y a ver qué me genera el programa, ¿verdad? Muy bien.